Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es una alegría dar inicio a este ciclo de encuentros de AOCA, organizado por la Comisión de Capacitación y Profesionalización de nuestra entidad, que se llevará durante todo el mes de agosto. Este primer encuentro es solo para socios de AOCA y algunos invitados especiales. Y la verdad que es una gran alegría y aprovecho para agradecerle a los responsables de la comisión, que son Meme Lanzani, Marcela Clemente, Alejandro Rey, Ana Martini y Paola Menosi. Así que es una gran alegría saludarlos hoy y principalmente darle la bienvenida a nuestro querido país, si bien esto hoy lo pueden estar viendo desde cualquier parte del mundo, a Eduardo Chailo, sin bife y sin vino, Eduardo, así que te pedimos disculpas, ya te tendremos por acá, por nuestras queridas tierras, y sobre todo agradecerte que compartas tu conocimiento, ¿no? Creo que esta pandemia nos enseñó que lo más valioso que teníamos era el conocimiento y lo más importante que podíamos hacer con ese conocimiento era compartirlo para intentar atravesarla todos juntos. Así que bueno, lo importante es escucharlo, Eduardo. Así que Meme, adelante, todo tuyo, querida. Muchas gracias. Mi nombre, bueno, es Mercedes Lanzani, soy integrante de la Comisión de Capacitación y Profesionalización de AOCA. Y como ustedes han podido ir viendo durante todos estos meses, AOCA está liderando el camino hacia la reconstrucción de la industria. Y en este camino, la Comisión de Capacitación ha venido trabajando para poder brindarles a todos sus socios herramientas que puedan ayudar, favorecer, beneficiar al desarrollo de sus negocios en esta nueva normalidad. Entonces, uno de los motivos por los cuales hemos invitado especialmente a Eduardo Chaillo es porque Eduardo es un profesional de primerísima línea, es una personalidad de la industria de reuniones a nivel internacional, ha ocupado cargos de liderazgo en las entidades internacionales más reconocidas de nuestra industria y por otra parte, bueno, hoy está ocupando, mejor dicho, el cargo de director regional para América Latina de Meritz Global Events, que es la empresa número 1 en la industria de reuniones en Estados Unidos y es fundador, por otra parte, de la empresa Global Meetings and Tourism Specialists. Bueno, esta invitación en realidad es para que nos pueda contar sobre la nueva psicología de los eventos, cuál es la conducta de los asistentes en esta nueva normalidad, qué estudios se están haciendo, qué es lo que está sucediendo en los países que hoy ya existen eventos presenciales. Así que bueno, van a poder ustedes hacer las preguntas que consideren o que quieran hacer a través del chat de YouTube. Y antes de darle la palabra a Eduardo, quiero agradecer especialmente a Marcela Clemente, integrante de la comisión, que no la estamos viendo porque está tras bambalinas, pero es quien está dirigiendo la actividad técnica para que nosotros podamos hoy disfrutar de este seminario. Así que, Eduardo, te escuchamos. Es todo tuyo. Muchas gracias, Mercedes, y muchas gracias, Fernando, a todos mis amigos de AOCA. Qué ganas de estar con ustedes allá en el maravilloso Argentina, en Buenos Aires, compartiendo con ustedes un buen churrasco. Pero por lo pronto, vamos a platicar un poquito de este tema en un momento en que creo que todos seguimos un poco en la incertidumbre y precisamente por esto, en donde estamos dando 2 pasitos para adelante y luego 2 pasitos para atrás en la reactivación de nuestra industria, es que este tema de la psicología, la inteligencia emocional se vuelve importante. Entonces, si me permiten, voy a presentar, hacer una pequeña presentación, entendiendo pues que esta pandemia ha sacudido prácticamente la vida de todos los seres de este planeta, ¿no? Es decir, sí a los seres humanos, pero también a la naturaleza en general, y con algunas oportunidades también.
Pero ha habido otros eventos en la historia que también han impactado o que han de alguna manera tenido un fuerte golpe en la psicología social. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial viene una ola de etnocentrismo, ¿no? De este tema de las razas, viene un tema de agresión, o por otro lado una reacción de obediencia. Entonces, pues sí, los seres humanos han sido transformados y por lo tanto, nosotros que nos dedicamos a la industria de reuniones, a reunir personas de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, de diferentes ideologías, es muy importante entender qué está pensando cada quien para poder diseñar una experiencia que verdaderamente satisfaga sus necesidades. Entonces, bueno, hay un sistema inmunológico del comportamiento, desde siempre, ¿no? Desde cómo venimos evolucionando. Y es muy importante esta frase o esta cita que ustedes ven abajo de esta lógica de better safe than sorry. ¿Qué pasa? Que lo que primero queremos es sobrevivir. Entonces, pues primero me voy a asegurar que todo esté bien, que todo esté tranquilo, que no corra yo ningún riesgo en cuanto a la salud, en cuanto a la seguridad, y entonces me muevo, ¿no? Entonces, esa es una primera reacción lógica de la adaptabilidad y de la transformación que hemos vivido. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos volvemos un poco más convencionalistas, por decirlo así. No me gusta la palabra conformista porque creo que no es correcto, pero sí más respetuosos con las convenciones cuando hay una amenaza de esta naturaleza, como esta enfermedad que todavía no conocemos bien. Aún con todo el tiempo que ha pasado, no conocemos bien las reacciones, no conocemos bien los síntomas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos con los convencionalismos, aceptamos lo que otras personas dicen, obedecemos lo que las autoridades de salud nos ponen ahí. Y cuando vemos a alguien excéntrico, rebelde, por ejemplo, la gente que ha decidido que no se quiere vacunar, o la gente que ha tenido alguna reacción adversa a ponerse las cubrebocas o demás, pues son las excepciones porque son personas pues, que tienen también una reacción mental diferente, ¿no? Entonces, cualquier signo de pensamiento libre no se ve tan bien, no se valora y entonces da todavía más miedo el decir, aguas que estos están muy libres, ¿no? Entonces, el romper este tipo de convencionalismos sociales puede tener consecuencias perjudiciales y no deseadas. Y esto es relevante para nuestra industria porque si reunimos a, no sé, 1,000 personas, 800 personas en un mismo lugar y todas son diferentes y algunas no siguen las reglas, van a ser censuradas por la mayoría que tiende a esto de seguir las reglas, seguir la ciencia y seguir los convencionalismos sociales. Entonces, además se da una cosa muy interesante que es esta vigilancia que hacemos unos de los otros, ¿no? O sea, no sé si ya los regañaron, pero a mí ya me ha tocado que me regañen cuando entro a un lugar y no traigo, se me olvida ponerme el cubrebocas o algo, o me levanto del restaurante y voy sin protegerme, y entonces me quedan viendo o te voltean a ver como con miedo. Entonces hay una vigilancia social tácita, interesante, ¿no? Entonces, esto yo estaba un poco más acostumbrado aquí viviendo en Estados Unidos. Siempre hay una vigilancia social, aún antes de la pandemia. Por ejemplo, cuando te pasas o te metes sin querer en una línea que están haciendo para algo, todo el mundo a ver, no, aquí vas atrás porque seas quien seas, aquí no hay influyentismos, vas para atrás. Entonces hay eso, ¿no? Entonces, cuando se dan este tipo de cosas, somos todavía más vigilantes de los demás para que todos estemos cuidando a las familias, en fin. Tenemos un recelo a lo desconocido. Ese es un tema bien, bien importante, ¿no? Porque la gente que no es, digamos, como nosotros, la gente que no es atractiva, la gente que no
que ante las circunstancias actuales se nos vuelve diferente en su aspecto, en su vestir, en su actuar, le tenemos miedo. O sea, es una reacción natural. Entonces, este tipo de cosas psicológicamente también hace que nos juntemos con la gente que es como nosotros. O sea, que nos volvamos otra vez un poco más homogéneos. Habíamos sido ya un poco más globales, multirraciales, multiculturales. Siempre hemos dicho que nuestra industria se dedica a juntar diferentes perspectivas y demás. Pero ante esto, regresas a lo tuyo. Tienes un poquito más de recelo con las personas diferentes porque simplemente tienen diferentes patrones culturales y patrones culturales de reacción a este tipo de cosas que a veces meten, por ejemplo, a la religión en medio o meten otras cosas y entonces reaccionan diferente. Entonces, es algo que también se ha dado y que hay que tener cuidado de que no sea una cosa que se quede. Esto tenemos que rápidamente salir de ello y volver a propiciar esta integración porque vienen problemas, por ejemplo, con actitudes hacia la migración. Aquí en Estados Unidos contra los que vienen del sur o en Europa contra los que vienen de África o del Medio Oriente, etcétera, y entonces empieza a haber otra vez esa discriminación de alguna manera, pero es una discriminación esta vez psicológica, no es una discriminación de prejuicio ni racial, sino también un poco lógica por lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, pero nosotros, pues, estamos acostumbrados y estamos en el negocio de la interacción social. Entonces nosotros tenemos que entender todo esto simplemente para saber cómo jugar con las variables y entender que nuestra industria es un negocio que se basa en esto y está saturado de psicología porque atendemos diferentes tipos de personas. Entonces hay que entender el inconsciente colectivo que busca seguridad real y percibida, que estuvo mucho tiempo confinado. Eso es importante, estuvimos mucho tiempo en la casa, en la computadora, en un solo cuarto a veces. Entonces, en ese tiempo, bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero yo en mi vida había corrido y empecé a correr todos los días, ya salgo a correr. Mis hábitos cambiaron, mi alimentación cambió y entonces soy otra persona. Y entonces cuando vuelvo a salir, pues ya me tengo que esa nueva persona tiene que adaptarse al nuevo mundo que vive. Sin embargo, también, y lo van a ver aquí hasta abajo de esta lámina, somos animales sociales. Buscamos la inclusión social, buscamos ese sentido de pertenencia que nos dan los grupos. Y cuando no estamos en un lugar, ahorita Fernando me preguntaba si yo había ido a IBTM en México, que fue la feria de nuestra industria que sucede allá. Y le dije que no, porque tenía otro evento en Maritz, en Seattle. Y la verdad es que lo que me pasó es lo que dice ahí el tercero, dolor social por no estar ahí. Ese famoso FOMO que le dicen en inglés, la fear of missing out, de que, híjole, qué ganas de estar ahí, está viendo las fotos y te metes al Facebook y ves lo que está pasando y dices, bueno, qué lástima, me la perdí. Porque somos así, o sea, queremos regresar a interactuar con la gente con la que sabemos. Ahora, nuestro negocio, nuestra industria, los eventos, ya sea porque este es un evento digital, hay eventos híbridos, que ahora van a ser la constante, ¿no? Y evidentemente los eventos presenciales. Todos tienen 8 etapas, ¿no? Entonces empieza el anuncio, cómo lo atraes, cómo anticipas, cómo llegas al evento, ya sea físico o cómo haces el clic simplemente para meterte al Zoom o meterte al Teams o a donde tengas que entrar. Después ya vivir la experiencia, engancharte con los asistentes, de esta manera o de manera física. Ustedes ven abajo está la parte del evento digital y arriba está la parte del evento presencial. Entonces los 4 fases de en medio son iguales para los presenciales que para los virtuales. Y luego viene una salida y luego, muy importante, cómo recordamos, cómo extendemos, cómo prolongamos la experiencia del evento. Entonces, esto lo pongo aquí porque todas las etapas tienen mucho que ver con la parte de la psicología y de los componentes. Porque mucho de lo que hacemos tiene que ver con transferencia de conocimiento, con educación. Entonces, ¿cómo aprendemos? ¿Qué formato es más eficiente para aprender?
mucho se ha hablado de que a lo mejor la educación sí se va a poder dar por computadora y la parte de la interacción la vamos a tener que hacer física porque pues, nadie, que yo sepa, todavía no encuentran un mecanismo digital que verdaderamente conecte con el otro, ¿no? Eso es muy difícil. Entonces, esta laminita me gustó mucho porque es un poco el cono de cómo se aprende, ¿no? Entonces, primero, el 90% aprende de lo que decimos y lo que hacemos. Solo el 70% de lo que decimos. Entonces, ustedes no están viendo lo que yo estoy haciendo, nada más están oyendo lo que yo estoy diciendo. Por lo tanto, por lo pronto, aquí solo el 70% se les va a quedar de entrada. Y si solo me ven y me escuchan, pues entonces solo el 50%. Y así, si solo lees, pues solo el 10%. Entonces, el tema es que solo verdaderamente aprendes cuando ves a alguien interactuar. Entonces, hay que ver todos los asuntos. Por ejemplo, incursionar en las nuevas reglas del espacio personal en los lugares de trabajo. Mientras regresamos a la oficina, nos adaptamos a cambios radicales relacionados con el espacio personal. Porque el espacio es una herramienta que permite fomentar el compromiso, que inspira innovación e impulsa productividad. Pero ¿cómo? ¿Cuál espacio es el óptimo, no? Entonces hay una cosa, que se llama la distancia pública. Hay otra que es la distancia social. La pública pues es la de 3.5 a 7.5 metros. Tienes que hablar alto para ser escuchado. Es más difícil mantener contacto visual, etc. La social es un poquito ya más señales visuales y auditivas para construir una conexión. La personal, ya estamos hablando de medio metro o metro y medio. Se mantienen interacciones con cuates, con amigos, en donde ya puedes incluso brindar. Y luego la mínima es de 0 a medio metro. Y entonces es el aura de la persona, que es una conexión ya muy fuerte con señales visuales o auditivas. Y entonces tendemos, ahorita que pasamos con esto, hay un cambio repentino en el espacio interpersonal. ¿Por qué? Pues porque estuvimos aislados, estuvimos mucho tiempo fuera de contacto. Entonces es ahora cuando volvemos a la oficina, volvemos a sentarnos con alguien, volvemos a interactuar. Entonces lo que nos hace falta ahorita, mi recomendación es respetar el espacio personal de cada persona. Cada persona va a tener una diferente perspectiva de cómo quiere acercarse a los demás. Ahora que fuimos al evento de Maritz, nos pusieron unas banditas, seguro ya han oído esto, una verde, una amarilla y una roja. Si tenías verde, te podían abrazar y te saludar así. Si tenías amarilla, más distancia. Y si tenías roja, ni siquiera se te podían acercar. Entonces, es eso, es un poco, pues cada persona hay que respetar su entorno. A lo mejor tienen un pariente enfermo, a lo mejor tienen hijos chiquitos que están con problemas inmunológicos. No sabemos, las historias fueron dramáticas, hubo de todo. Además, pues la historia económica de cada quien. Entonces, todo el mundo trae un poco de mezcla de sentimientos y de percepciones con las que hay que trabajar. Y entonces, lo primero que hay que trabajar como concepto básico en los eventos es la parte de la seguridad. Asegurar, comunicar, hablar de la parte de seguridad. Eso es un sentimiento que todos debemos de poner en la cúspide de cualquier cosa que hacemos. La seguridad médica, la seguridad cibernética, porque además esa es otra. Con tanta transferencia de Zooms y de Teams y de todo, hay mucha información. Y la gente a veces tiene miedo de que su información caiga en malas manos o se use mal. Entonces, bueno, en el tema de la narrativa, lo primero que hay que hacer es la seguridad. Luego, transmitir confianza. Se ha vuelto la moneda de cambio más relevante para organizadores, para promotores de destino. Tenemos que ser muy capaces de transmitir esa confianza, de vernos como humanos, con empatía, un poco preguntando exactamente cómo está la situación de cada quien, para entonces entenderla, más allá del Big Data y todo esto que siempre hacemos para los eventos, entender de verdad cómo viene cada persona y desarrollar una experiencia que los haga sentir bien y que haga que esos 3 días o 4 días que estuvieron en un evento se enamoraron
del destino, se enamoraron del recinto, se enamoraron del país, porque pudieron de alguna manera manejarlo. Autonomía, esto es un poco nuevo, la autonomía, porque normalmente nosotros poníamos en el centro de la atención al organizador de eventos o al comprador, y no tanto a la persona que participaba en un evento. Entonces, aquí ahora va a haber que preguntarle a cada participante cómo se siente. Si quiere ir, si se quiere conectar, si tiene miedo, si tiene dinero para participar o si quiere conectarse virtualmente por medio de su computadora. Entonces, la autonomía va a ser muy, muy respetada. Las empresas incluso van a decir, ¿quieres ir o no quieres ir a la reunión corporativa? Y si no quieres ir, bien. Entonces, ahora, si quieres ir, ¿cómo quieres ir? Y cuando estés ahí, ¿qué quieres hacer? A lo mejor no quieres llevar a cabo todo el programa como está estructurado, a lo mejor quieres más espacios personales para salir a caminar, a lo mejor quieres participar en carreras, o quieres hacer yoga, o quieres meditar, o quieres hacer tus cosas. Entonces, el tema de lo autónomo, de lo personal, va a ser muy importante. Por otro lado, el otro lado de la moneda es esto de que somos animales sociales y que tenemos una conexión. Entonces, ¿cómo al mismo tiempo que vemos ese miedo, cómo hacemos para que la gente conviva, se reúna? Bueno, pues entonces vamos buscando espacios abiertos, espacios al aire libre, en donde sea posible esa interacción que tanto extrañamos, porque la extrañamos. Y solo que le tenemos un poco de precaución a la hora de llegar. Por último, y creo que también es muy importante, el asunto del propósito. Nosotros que queremos que todos nuestros eventos estén llenos de personas, les tengo la noticia de que va a haber menos personas, pero mejores personas. Es decir, las personas que asistan a las exposiciones, a los eventos, a los congresos, a las convenciones presenciales, es porque tienen un propósito que cumplir, porque seleccionaron y decidieron ir a ese evento, porque ahora vamos a hacer todos, incluyéndonos que, como sabe Fernando y Meme, nos la pasábamos de un evento al otro, vamos a ser mucho más selectivos. Y entonces vamos a ir a donde verdaderamente tengamos que buscar un objetivo, un propósito, incluso un propósito social. Y es ahí donde a lo mejor algunos destinos tienen que poner en la mesa las oportunidades de responsabilidad social que hay para que la gente deje algo en su comunidad cuando se vaya. Algo importante es el dominio. Cuando voy a un evento, tengo que salir mejor de como llegué, dominando mi disciplina, porque participé en asuntos de educación y participé en asuntos de interrelación, conocí nuevas personas, conocí nuevos inventos, nuevos descubrimientos. Seguramente después del evento soy una mejor persona y tengo que dominar más la profesión a la que me dedico. Entonces, esa parte de dominio también es muy importante. Ahora, evidentemente tenemos que pensar en esto del omnicanal, del híbrido, del virtual y de dar las opciones a cada quien para adaptarse a la realidad, ¿no? Y entonces diseñar respecto a esto. Algo que me pareció muy importante poner, esta laminita de cómo se adapta la gente y cuáles son los cambios que se están quedando y cuáles son los cambios que se están yendo, ¿no? Entonces es importante decir. El Events Industry Council, que es la cúpula de la industria de reuniones, salió con estos principios de recuperación de la industria de eventos. Y como ven, tiene la colaboración o coordinación como primer punto entre todos los actores de la cadena de valor, el bienestar, el amplio sentido del bienestar de las comunidades, de los que trabajan en los hoteles, en los restaurantes, en los recintos. No nada más son los clientes, hay que procurar el bienestar de oferta y demanda, de empleados, de participantes y demás. La salud en el punto, pero la salud física, la salud mental, que es de lo que hemos estado hablando con esto de la psicología, y la salud económica de las personas. Esto de los protocolos yo creo que llegaron para quedarse, yo creo que los aprendimos mucho, yo creo que los vamos a mejorar. Evidentemente vamos a dejar solo los que tengan sentido dejar, pero yo creo que hay que comunicarlos muy bien para saber a qué se está enfrentando la gente y que también contribuya a darles una seguridad. Mejorar las habilidades laborales
digitales, muy importante, las habilidades suaves de como empatía, flexibilidad, etcétera. Y por último, unos temas sociales que han estado muy de moda y que creo que se vuelven importantes son estos de la equidad, la inclusión, la diversidad, la sustentabilidad, que siguen siendo patrones de conducta muy importantes y creo que incluso más importantes que antes. Entonces, los centros de convenciones ya tienen estudios de grabación, de producción, para hacer el streaming, para hacer estos eventos híbridos, los hoteles ya tienen sus instalaciones, etcétera. Y entonces ya tenemos que tener un equipamiento diferente y jugadores en la industria que son diferentes. Luego tenemos a los burós de convenciones o a los DMOs, Destination Marketing Organization, que son armonizadores, porque necesitan que la experiencia del participante en un evento sea homogénea, porque este tema de la psicología, cuando llegas a un aeropuerto que está saturado de gente, evidentemente te empieza el miedo. Y dices, bueno, a ver, entonces aquí no están cuidando nada, porque desde que me bajo del avión hay una masa de gente esperando sin tapabocas y todo esto. Entonces, si eso está mal, pues ya lo demás, ¿qué me puedo esperar? Pero entonces el buró de convenciones tiene que ver que desde la llegada, el coche, el vehículo, el hotel, el restaurante, todo esté perfectamente uniforme en cuanto a la experiencia y entonces se vuelven armonizadores. O sea, qué bueno que sean promotores de destino, pero yo creo que hoy les toca más armar la experiencia que promover hacia afuera. Y por último, los meeting planners, ahí los miembros de AOCA y todos los que nosotros nos dedicamos ya a armar el evento, a diseñar, a poner juntos las piezas, etcétera, pues también tenemos que empezar a ser terapeutas y psicólogos, y por eso estamos hablando todo esto de la psicología, porque tenemos que entender muy bien la salud mental de la gente. Los destinos, ¿cuáles van a ser los exitosos? Pues los que estén preparados con los protocolos, los que tengan una comunicación empática con los clientes, los que sean flexibles en su tema de contratación, de que no sean muy rígidos a la hora de cambiar las condiciones, de cuántos vienen, de cuál es la fecha límite, de cómo me tienes que pagar, porque no queda de otra más que aceptar que las cosas están cambiando, los países están cambiando las reglas. Entonces, pues tenemos que ser un poco flexibles en este tema. A mí me gusta mucho la idea que los destinos, los burós, los países, tengan siempre a alguien especializado en la salud en los equipos. Es algo que estoy proponiendo a todos los burós de convenciones. Siempre tengan un asesor científico, algún doctor, algún inmunólogo, alguien que entienda, epidemiólogo, que entienda este asunto y que pueda dar algunos consejos de qué hacer y qué no hacer dependiendo del momento, porque está cambiando todos los días. Sustentabilidad ambiental, social, económica, del discurso a la práctica, ya menos hablar y más hacer. Y el que coincida la experiencia del visitante, muy importante, con la calidad de vida del habitante del destino. Me voy a ir un poquito más rápido, porque esto me gustaría empezar con la parte de la interacción. El secreto del cambio es enfocarnos en la energía y no pelear siempre con lo viejo, sino tratar de demostrar que podemos cambiar. Creo que la amenaza más grande que hay hoy en día no es el virus, no es la parte de la economía, es la resistencia al cambio que yo he visto en muchos de mis colegas. Y tenemos que cambiar eso, o sea, tenemos que ponernos flojitos y que entender que esto ya cambió y entonces ponernos a trabajar en consecuencia. Muchas gracias y estoy listo para empezar la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, Eduardo, la verdad que nos diste un pantallazo general muy interesante. Me gustaría que, a raíz de todo lo que comentaste sobre, obviamente, el comportamiento que tenemos que tener en los destinos, como organizadores, en los centros de convenciones, en fin, etcétera, nos cuentes un poco cómo viviste. La semana pasada tuviste el primer encuentro presencial organizado por Maritz en Seattle. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco cómo lo viviste, en primera instancia, cómo fue la sensación tuya en un salón cerrado, por ejemplo, con 1000 y pico de personas, y por otro lado,
¿cómo lograron este relacionamiento que estamos buscando, que no lo logramos en forma virtual? Y la tercera pregunta es cómo hizo el destino para que este evento por primera vez se hiciera en allí. Gracias, Mercedes. Qué bueno que lo preguntas. Fíjate que no fue mi primer evento, debo de decir. Ya había salido, ya había estado en otros antes de participar en este. Pero te lo voy a describir con las preguntas que me hiciste porque creo que tiene muchas cosas que reflexionar. Como tú sabes, en Maritz tenemos un área que se llama el Design Studio, que es de diseño de eventos. Y la verdad es que hicieron un magnífico trabajo en ese sentido. ¿Y qué hicieron? Esto, un poco lo que estuve hablando durante toda mi charla. Analizar de dónde veníamos cada quien y dónde habíamos estado cada uno de nosotros y qué necesidad teníamos de reconectar, porque lo bien dices, o sea, hacía 2 años que no veíamos a muchos de nuestros colegas o jefes o compañeros o ejecutivos o clientes, o quien sea que haya estado ahí. Y entonces queríamos reconectar, pero no sabíamos cómo. No sabíamos cómo porque no sabes cómo está el otro. Esa es la parte esencial. Entonces lo diseñaron de tal forma que por ejemplo, las sesiones de interacción fueron todas al aire libre. Fueron en espacios abiertos, espaciosos. Las mesas que hubieron en el salón, en donde sí, los keynotes sí fueron en un salón, pero eran mesas de 4 personas, que normalmente son para 10 personas. Entonces, evidentemente, mucho más espacio. No había tolerancia a no usar la cubreboca, todos con cubreboca todo el tiempo en espacios cerrados, en los vehículos y en los lugares a los que fueras. A menos de que ya estuvieras en el espacio abierto y estuvieras comiendo. Si estabas comiendo, tenías la tolerancia a comer y luego regresar a tu cubreboca. Entonces, esas cosas te hacían sentir muy bien. Otro aspecto que todos estos eventos a los que he ido han puesto mucho énfasis es el well-being, el énfasis en el bienestar. Muchos ingredientes, muchos, de tomar agua todo el tiempo, te insisten en meditar, ponen áreas en donde puedes ir a pasarte un tiempo solo, hacen todos los días una caminata o una carrera o lo que te sientas cómodo, o solo te vas y haces lo que tengas que hacer. La comida, muy sana, muy relacionada con la hora de cómo tenía que estar tu mente para lo que seguía del evento. Entonces, pues no te daban mucho carbohidrato cuando tenías que después participar en una sesión educativa y así, y cosas muy sanas, etcétera. Entonces, me parece que ese es la clave, es diseñar el evento apropiado para el tipo de personas que van a venir en un momento de incertidumbre. Ok. Ahora, una pregunta que nos están haciendo, que me parece muy atinada. Héctor Simón está preguntando mencionaste que las personas van a seleccionar a dónde viajar y por ende viajan menos, ¿no? Al seleccionar. ¿En cuánto tiempo están pensando en los países desarrollados? Sobre todo esto no lo pregunta Simón, lo agrego yo. ¿Crees que se volverá a algo parecido a una nueva normalidad presencial? Fundamentalmente pensando en el impacto económico en la industria, ¿no es cierto? Perdóname, Héctor Simón, nunca. Mi opinión es que las cosas no van a regresar a prepandemia y va a ser mucho más selectivo y sí van a ser menos eventos y tendremos que encontrar nuevos modelos de negocios que hagan. Entiendo lo del impacto económico, muy bien, digo, evidentemente, yo soy parte de la industria y me duele, como a todos nos ha dolido la cuestión económica y entiendo muy bien como destino, por ejemplo, qué va a pasar con los cuartos de hoteles y con todo eso, ¿no? Yo creo que vamos a tener como destino que enfocarnos a traer muchos más eventos más pequeños y que la gente que va a venir a un evento va a ser, y eso lo decía por ahí, va a ser la gente que verdaderamente quiera estar ahí. Entonces, por ejemplo, Mercedes, que se dedica mucho a las exposiciones, va a venir el tomador de decisiones, va a venir el que cierra un negocio.
Entonces, a lo mejor el evento lo ves y dices, no, bueno, pues el año pasado había 5,000 y ahora hay 1,000. Sí, pero esos 1,000 a lo mejor hicieron más negocio que los 5,000 del año pasado. ¿Por qué? Porque las mismas empresas están diciendo, no, a como te voy a mandar al mero mero que cierra los negocios. Entonces, yo creo que vamos a mejorar en calidad, pero lamentablemente en la cantidad te tengo malas noticias. No vamos a regresar a lo que era. Y entonces, pues vayamos por más eventos, en lugar de más personas por evento. Sí, más eventos, más pequeños, pero bueno, trabajar más volumen, digamos. De eventos. Por supuesto, es parte de esta nueva reinvención que en el camino en donde estamos, ¿no? Reconstruyéndonos. Hablaste en varias oportunidades, y esto me parece importante para destacar, ¿no? Hablaste sobre el respeto. Vamos a tener que ser más respetuosos en los convencionalismos sociales, en la vigilancia social, en el tema de esto de la discriminación psicológica. Vamos a tener que ser más respetuosos. Eso me parece que es algo importante porque viene atado también a un tema que en AOCA estamos trabajando mucho desde el año pasado a través de la Comisión de Perspectiva de Género, sobre, el respeto hacia las distintas capacidades, ¿no? Dentro de nuestra industria. ¿Cómo vivieron ustedes todo este tema de la agresión, del Black Means Live, ¿no es cierto? Este nuevo movimiento que se dio tan fuertemente que hasta hoy en la Fórmula 1 lo estamos viendo como un evento en particular, ¿no? Sí, creo que en el mundo entero hay una polarización enorme y creo que nos toca tratar de suavizarla, tratar de poner la mesa para que se encuentren esos extremos, para que platiquen y dialoguen y se lleguen a mejores puntos de entendimiento. No necesariamente tengo que estar de acuerdo contigo, pero sí tengo que respetar lo que tú piensas, lo que tú dices y tu punto de vista. Y entonces ahí nos empezamos a acercar. Entonces sí creo que es todo un mindset, es una mentalidad. Y los que nos dedicamos a esto tenemos que tenerlo como prioridad, porque ese es nuestro trabajo. Poner a la gente, reunir a las personas, a crear los puentes, construir los mecanismos de diálogo. Entonces hagámoslo bien, pero entendiendo siempre que puede haber dos lados de la moneda. Y a veces pueden estar muy, muy en extremo divididos y tenemos que irlos acercando poco a poco. Y eso pasó en temas raciales y pasó en temas políticos y pasó en temas de todo tipo. Y creo que en lugar de entrarle a la polarización, somos los responsables de tratar de... Sí, yo creo que es un poco la tendencia hoy también que estamos viendo desde esta situación de crisis, es la asociatividad, la colaboración, la cooperación constante. Entonces, esto habla de cómo hacemos para hablar con la gente que piensa distinto, ¿no? Esto me parece que es un tema que se viene, que existe, que ya existe, pero que se viene con mucha más fortaleza. Y esto lo tenemos, me parece que aprender mucho en la industria de eventos, porque trabajamos con gente totalmente diversa. Y con rangos etarios diferentes. Entonces, esto, bueno, es nuestro trabajo. Eso me parece muy piola. Hablaste, por otra parte, también de la seguridad médica y la seguridad en la cibernética. Yo creo que en términos legales, todo este tema de la cibernética, del cybersecurity, digamos, más que cibernética, es un temazo, porque no tenemos todavía establecidos bien los rangos, el marco legal, más que los rangos legales, ¿no? El marco legal. Esto, ¿cómo lo están viendo desde afuera? Para ver cómo lo podemos aplicar nosotros en Argentina, por supuesto. Es que mira, bueno, si trabajas, por ejemplo, con clientes europeos, lo tenías que haber hecho desde hace 2 años con el GDPR para proteger los datos de la gente. Sí. Es que lo que sucede, y ahora con los americanos, con la ley esta en California, y en fin, ya empieza a hacerse una cosa universal. Y con la parte de la digitalización, pues todavía más importante. ¿Por
porque como estamos en eventos híbridos, en donde mucha gente comparte cosas a través de lo digital, entonces la transmisión de datos se vuelve importantísima que sea segura. Entonces, es cuidar tus proveedores, tener un código de ética compartido con todos ellos para que no se comparta lo que no te tiene que compartir. Nunca hablarle a un cliente de un tema que él no de un tema diferente al que trata el Congreso, la asociación o la comisión. Ese tipo de cosas, no permitir que nadie viole eso, porque entonces empiezas a afectar la confianza. Y si empiezas a afectar la confianza, entonces el futuro viene negro. Yo creo que tenemos que ser bien cuidadosos, cuidar nuestros sistemas. Si tenemos que gastar más en seguridad cibernética, pues invirtamos en eso, porque los clientes van a estar muy felices de que pueden poner sus datos contigo y no tienen ningún problema. Sí, un poco, la verdad que la pregunta fue justamente a ese punto, ¿no? Que cuando trabajamos con gente del exterior, sobre todo Europa o Estados Unidos, te piden el GDPR. Pero bueno, este es el tema que quería que saques, porque es un tema que todavía acá no está muy establecido. Y esto es algo que para poder trabajar con gente, eventos internacionales o los destinos que reciben gente del exterior o convenciones, o bueno, trabajo el corporativo mismo. ¿Sabes qué? Yo lo que haría es aplicar el sentido común. O sea, claro, si no conoces bien las reglas de la persona que viene de otro lugar, no importa. Si es que apliques el sentido común, están confiando en mí. Entonces, están depositando su información en mí, la tengo que cuidar lo mejor que pueda. Y no puedes hacer más de lo que puedes hacer. Sí, totalmente. Sí, coincido contigo. Con respecto al tema destinos, ¿cómo estás viendo que se promocionan en este momento los destinos en otras partes? Digamos que no sea Argentina. ¿Cómo lo estás viendo? Porque nosotros todavía no entramos en no estamos recibiendo todavía gente del exterior, muy poco, bueno, estamos lockdown, sobre todo por la variante Delta, ¿no es cierto?, que nos está, bueno, prohibiendo este movimiento de gente. Estamos muy limitados en cantidad de gente que puede entrar por día. Pero bueno, esto yo creo que en pocos meses esto va a ir cambiando. Entonces, yo me gustaría transmitirle, tanto a los burós como a los destinos, bueno, ¿qué están haciendo otros destinos, ¿no?, como para captar, bueno, eventos ya sean de congresos, convenciones, corporativo, asociativo, lo que decimos, ¿cierto? Sí, bueno, yo creo que por ahí lo dije, tienes que adaptar tu narrativa primero. O sea, ¿qué le vas a decir a los tomadores de decisiones para que se animen a traer en estas circunstancias un evento a tu destino? No aplica la misma promoción de siempre, no aplica el decir que tienes tantos metros cuadrados, tantos cuartos de hotel y tantas marcas de... Lo que siempre recitamos en los eventos a los que vamos. Yo creo que aplica más, primero, entender quién es ese cliente, cuál es su necesidad y cómo se la puedes ofrecer con la mayor seguridad sanitaria posible. Y ponerlo en la mesa y decir, lo puedo hacer, porque tengo estos proveedores certificados, estos pasaron por este entrenamiento, porque durante la pandemia nos capacitamos para hacerlo, porque estuvimos tomando las líneas de la WTTC, porque estuvimos teniendo el sello del lo que sea, de la OMS. Travel, sí. Nos preparamos claro. para este momento y entonces entendemos el momento y tenemos estos destinos, estos espacios abiertos. A lo mejor ya no va a ser el mismo centro de convenciones para tu evento, sino mira, ahora te llevo para acá. Y a lo mejor también los burós de convenciones tienen que tener diferentes socios. Esa es otra cosa. A lo mejor hay nuevos jugadores a los que hay que integrar y con los que hay que hacer alianzas. Y tenemos que entender lo de la seguridad sanitaria, lo de la psicología y lo de la tecnología. Porque no va a haber evento que no tenga un componente digital. Y entonces tenemos que estar equipados con buena banda ancha, con buen Wi-Fi, etcétera, para poder tener estos pequeños estudios en donde el que venga, que bueno, que aquí está, pero el que no venga, pues que se conecte. Gran desafío tenemos en el cambio cultural y en el cambio de la reinvención de nuestra industria. Pero bueno, aquí estamos resilientes y yo creo que
vamos a salir adelante airosos, gracias a Dios. Yo no sé si está Fernando por ahí y quisiera unirse a esta conversación. Sé que tenés Fernando, algunas preguntas, algunos comentarios, seguro. Me estaba riendo porque esto del backstage te dicen prepárate, ¿no? Como a ver si uno puede arreglar un poco. No hay arreglo. Creo, Eduardo, que esto que comentabas, ¿no? Del cambio que ha significado en cada individuo y en el colectivo la situación de la pandemia, salir a reinventarnos. A ver, creo que no estábamos preparados, ni como organizaciones, y mucho menos como seres humanos. Por eso me gustó mucho el título de tu charla. Te spoileé en otra charla que diste allá por México, hablando un poco de esto, sobre el tema de la psicología. Creo que fue en el Guadalajara. de Rafa, si no me equivoco, que hablaste un poco de esto, que me atrajo mucho. Creo que también es una gran incógnita. Yo en alguna charla, me acuerdo, con AFIDA, con la comunidad AFIDA, que vos me mandaste un mensaje, hablaba de que éramos los dinosaurios, los que hacíamos exposiciones, pero que ahora nos habían agregado software, un chip, y salíamos reconvertidos, ¿no? Creo que es sumamente interesante. Hay una situación también que a veces es un tanto angustiante, que es la pérdida económica que ha tenido este sector, ¿no? O sea, y eso creo que también juega un poco, te diría, en la psicología de los que estamos del lado de los organizadores, ¿no? No tanto del consumidor. Y vos lo marcabas, la flexibilidad, saber escuchar. El gran desafío es la flexibilidad de toda la cadena de valor. Me parece que hoy alguien el otro día dijo, bueno, que los estados ayuden a garantizar los contratos con los venues, porque ¿quién va a firmar un contrato en un mercado donde hoy te cierran, mañana te abren, pasado mañana te vuelven a cerrar? Yo creo que bueno, lo que rescato sobre todo es esto que decís vos, de enfocar la energía en lo nuevo, en lo que viene, no aferrarnos al pasado, que también es el pasado de esta pandemia, y la verdad que nada, agradecerte nuevamente por estar siempre acompañándonos. Con una tristeza tendríamos que estar en estos eventos en agosto, como te había prometido, tomando un Malbec, como dije en el arranque. Pero bueno, la verdad que ganas de verse, que ganas de reencontrarse pronto. Así que agradecerle nuevamente a vos y a toda la comisión de capacitación. Vos sabés que AOCA, cuando se creó allá en el año 83, nace la democracia en la Argentina y nace AOCA. Y el objetivo en ese momento, o la misión y valor, ¿viste? Cuando uno empieza a revisar las entidades, era la profesionalización del sector. Así que esto a mí me pone muy contento, porque el hecho que hoy estés vos acá con nosotros es el fruto del trabajo de esta comisión, que como dije antes, conforman Meme, Marcela Clemente, a que también le agradezco que nos facilitaran la plataforma, Pau Menossi, Ana Martín, Ale Rey, bueno, un montón de gente que le dedica su tiempo a que podamos trabajar en esto de la profesionalización. Así que de mi parte agradecerles a todos los participantes, que sé que también hay un hartazgo digital, pero que se han tomado el tiempo de participar y escucharte, que la verdad que siempre es un placer, y como buenos organizadores profesionales, terminar en tiempo para que todos puedan continuar con sus actividades. Bebe, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, Edu, la verdad que un placer, te agradezco enormemente. Hablamos prácticamente todos los días, pero igualmente siempre es interesante porque siempre aprendo algo nuevo. Y la verdad que para la Argentina todo lo que aprendamos que estén realizando los países desarrollados es importante porque de esa manera podemos utilizar las herramientas para recibir gente y en cualquier momento y tener las puertas abiertas. Yo entiendo que, digamos, desde AOCA, Fernando y todo el equipo de la comisión directiva ha venido haciendo un trabajo incansable con el gobierno nacional y con el Ministerio de Secretaría de Turismo
para que, bueno, podamos arrancar y podamos volver a nuestra actividad, ¿no? Así que hoy lo que puedo decir es que desde cada uno desde nuestro lugar está tratando en la comisión de profesionalizar esta industria para que la lectura, cuando vienen, ya sean los eventos asociativos o corporativos, entiendan que estamos preparados, que tenemos muy buen nivel y bueno, y que podemos seguir adelante como vinimos siendo hasta ahora, con una performance de excelencia, ¿no? No sé, Eduardo, si querés agregar algo más, pero bueno, y gracias por acompañarnos. No, nada más decirles que ojalá que consideren esto un diálogo permanente. Yo estoy siempre a sus órdenes y mandar mi cariño a todos mis grandes amigos de la industria de reuniones de la Argentina, tan querido país. Gracias por todo y muchísimas gracias a los que nos acompañaron en esta tarde. Bueno, bye. Gracias por todo.